Bienvenidos a La Nota Latina, un lugar para ti. De la revista y de la editorial La Nota Latina, donde somos como tú. Y de nuevo tenemos un episodio del rostro detrás de la marca. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Nubi León. Ella es arquitecto venezolana y vive en España. Así que vamos a conversar con ella de todo ese proceso que ha vivido y sobre todo de sus nuevos proyectos. Pero antes de buscarla, vamos de inmediato a solicitar la unión de nuestra querida Marisol Casola, que como de costumbre nos acompaña. Queremos que esta vez pues Nubi sí pueda conectarse y también entonces poder definitivamente hacer esta entrevista pautada para el día de hoy. Marisol, ya te pasé la invitación. Estoy segura que hay un duende hoy aquí. Que el duende quiere jugar a las escondidas. Porque este duendecito no sé qué está pasando. Vamos a buscar de nuevo a Nubi por otra cuenta. Así que Marisol, hola Nubi, feliz madrugada. Estábamos tratando de hablar contigo desde hace rato, pero creo que te quedaste dormida. Y bueno, no, es que no sé qué pasó, que hubo una confusión mía con el horario. Y bueno, les pido disculpas porque tenía apuntado que era a las 12:30, o sea, mis 12:30, resulta que era 11:30. De verdad que discúlpenme enormemente. Y bueno, aquí estoy con ustedes y prometo recuperar esa media horita ese tiempo perdido, prometo recuperarlo con buena conversa. Pues sí, hasta Marisol se salió, vendió sus lentes, se salió, volvió a entrar, yo la perdí. Ahora la internet de ella está ahí en medio de un loop. Pero bueno, Nubi Bella, vamos entonces a presentarte formalmente. Nubi es una gran amiga venezolana, arquitecto, el mejor guía para quienes van a España, la pueden buscar, mentira. Ella no con todo gusto. No, señor. Pero bueno, antes de comenzar este live y Marisol se une, queríamos saber, Nubi, cuéntanos un poco quién es la mujer que está detrás de la arquitectura. ¿Cómo nació tu pasión por la arquitectura y el diseño? Marisol, ya te pasó la invitación. Ya estás lista. Cuéntanos, Nubi. Bueno, mira, antes de empezar a contarles cómo llegué yo a esto de la arquitectura, les quiero agradecer este espacio que yo lo tomo como un espacio de reflexión, de conversa, de cotilleo, y de dejar cosas positivas en nuestra conversación. Desde niña me interesó mucho en la parte de diseño general. Me interesó la parte del arte, de la historia del arte, del porqué del diseño. Y me gustó la arquitectura porque era una mezcla como muy completa, ¿no? O sea, entre lo que era la parte artística, lo que era la parte funcional, el porqué de las cosas, cómo funcionan las cosas, y eso de entender el espacio, ¿no? Y entonces lo veía así como un arte que uno podía ocupar y que uno podía habitar. Entonces ese arte habitable para mí era la arquitectura. Luego, con el paso del tiempo, pues bueno, me di cuenta de que no solamente me gustaba la arquitectura, sino también mucho la iluminación. Desde que fue un concierto, yo de niña, fue un concierto de Sentimiento Muerto, que era solo para menores en Mata de Coco. Yo tenía como 12, 13 años, una cosa así. Y yo quedé impresionada de cómo las luces generaban atmósferas y te hacían como cambiar el mood y todo esto. Y bueno, y así fue como llegué yo a la iluminación. Sí. Qué bello, ¿no? Que llegó a la iluminación Marisol a través de Sentimiento Muerto, un grupo venezolano, porque ya le dije que Nubi es venezolana de la isla de Margarita, como yo, y pues ella es fanática número 1 de ese grupo. Pero bueno, Marisol. Por cierto, no veo, solo me veo yo, pero no las veo a ustedes. Pero tú tranquila, que yo sí te veo. Tú tranquila, y te están viendo en las redes sociales. Nosotros te vemos perfectamente. Yo te las estoy viendo perfectamente a las dos
Así que Marisol, mi amor, con tu pregunta. Así que Nubia, pórtate bien que te están mirando. Ah, pues entonces, mira, voy a sacar la pintura del labio y mira. Ella es orgánica como yo, ya no le importa. Te quedó precioso. Te queda Me pongo así bonita. Pongo bonita para que me vean bonita en el live. Bueno, pero es que usted es bonita, mi amor, y además ese rojo te queda bello. Marisol, Precioso. pregunta para Nubi. Me gusta este live porque está siendo muy, muy orgánico y aquí iluminación profesional IA se unió. Así que te saludamos porque seguro que vas a aprender Dice también. que hay alguien un dice que es montón. testigo de todo. Ahí te están escribiendo. De esto. Dice que soy testigo que es bella. Así que Marisol, tu pregunta para Nubi. Nubi, de verdad que tenemos mucho gusto de verte porque pensábamos que no te íbamos a ver en el día de hoy y me han hablado Ay, maravilla de ti, así que ya quiero irme contigo a dar el tour por todos lados. Quería preguntarte, Claro que sí. ¿qué tiene que ver la iluminación en cuestión de ambiente cuando uno quiere vender algo? Porque hay mucha gente que no se preocupa mucho por las luces y por los lugares iluminados, pero eso tiene que ver mucho. Cuéntame cómo es eso para ti. Bueno, pues interesante tu pregunta, porque la iluminación en el retail es algo que se ha estudiado mucho, sobre todo al punto de analizar cómo jerarquizar, no solamente cuando se habla de productos, sino cómo jerarquizar esas atmósferas cuando también se ofrecen servicios, ¿no? A la hora de vender, sabes que uno se puede ser o producto o servicio. Y no solamente cuando se trata de, no es solamente iluminar producto, sino cuando una persona tiene un local de servicio, también es importante tener una buena iluminación. Ya voy a hablar de aspectos técnicos, pero en principio decir que generar una atmósfera donde el cliente y el vendedor también, porque tú sabes lo que es tener un vendedor 8 horas ahí con una mala iluminación, no va a tener ganas de vender nada. Y el cliente de que se sienta en un ambiente confortable, cómodo, agradable, dinámico, que se le despierten los sentidos y que de verdad se sienta a gusto. Y cuando te hablo también de la parte de producto, de jerarquizar, no es solamente ponerle mucha iluminación a algo para que te lo compre, sino el punto exacto, el equilibrio, y cada situación necesita un estudio detallado. No hay una fórmula que yo te diga, no, mira, tienes que tener tantos niveles de iluminación aquí, porque eso hay gente que lo dice, pero la verdad es que no es recomendable un punto medio. Científicamente ya se está descubriendo que no se trata de un nivel 500 luxes o 400 luxes, no se trata de eso. Se trata también de que el ojo necesita su tiempo de adaptación de un espacio a otro. Se trata de que el sistema humano, el organismo humano, también tiene sus sincronizaciones con la luz, que se llama la fotosincronización. Y eso necesita estar, de cierta manera, organizado y relacionado con el ambiente y con la luz que está recibiendo. La mayoría del tiempo nosotros estamos bajo luz artificial y por eso menciono lo de la fotosincronización, porque cuando estamos bajo la luz artificial sobre unos niveles excesivos, estamos destruyendo la regulación de nuestro ciclo circadiano. Wow, eso está un poco profundo, pero interesante, porque obviamente sin luz no somos nada, nos volvemos opacos, todo se vuelve oscuro, y por eso es que hay unos edificios que son más bellos que otros, o casas, cuando son las casas todas abiertas y todas iluminadas, que le entra el sol en la mañana, Como eso la mía. me encanta, como la tuya. Pero ¿cómo puede la iluminación transformar completamente un espacio, por ejemplo? Bueno, fíjate que dijiste algo muy bueno, ¿no? Que esos espacios bien iluminados, sobre todo con la luz natural, te dan esa sensación de armonía y tal. De hecho, dicen que cuando el sol entra a la casa, el médico se va, porque no hay nada más
eficiente para el organismo que la luz natural. Se han hecho miles de análisis, estudios, investigaciones y todo, y cada vez se va avanzando más en el tema de la iluminación artificial, pero no hay nada que logre igualar el completo espectro lumínico que produce la luz del sol, no solamente en reproducciones cromáticas o reproducciones de color, sino también en lo que es lo que mencioné antes, la regulación dinámica de nuestro ciclo circadiano, la fotosincronización. Entonces, es importante que haya un balance en intensidades lumínicas, que no haya cambios drásticos como mencioné anteriormente, que el ojo necesita un tiempo para adaptarse. Si tú estás en un pasillo muy oscuro y de repente entras a la cocina, que suele estar muy iluminada, si estás en la sala y de repente te metes en la cocina, Dios mío, y a veces en esa cocina hay unos niveles estridentes de iluminación. El ojo hace un trabajo muy fuerte para adaptarse y a lo mejor no somos conscientes de esa adaptación, pero eso se traduce en dolores de cabeza y malestares que a veces no entendemos el por qué. Otro caso que ocurre con mucha frecuencia, cuando estamos conduciendo o cuando vamos en la autopista de noche y vemos todo muy oscuro y de repente entramos a un túnel que parece un quirófano. O sea, la persona cree que iluminando una cosa, pero luces por todos lados. Primero que le producen deslumbramientos al conductor, que te llevan a unos altos contrastes desde la autopista a cuando te metes en el túnel. Eso también, o sea, son cambios muy drásticos que van haciendo daño no solamente a la visión, sino a todo no solamente al ojo, perdón, sino a todo el sistema de la visión, que hace trabajar muy duro a adaptarse a cambios muy repentinos. No sé si respondí a tu pregunta o quieres que entre más en detalle de cómo lograr esas atmósferas en los salones, en las habitaciones. A veces cuando estamos en las habitaciones y queremos, tenemos ese concepto de que a mayor luz, mayor productividad, o en un salón de trabajo, en un salón de clase, en una oficina, yo quiero que mi personal sea más productivo, entonces le pongo más luz. Estás quemando la retina y no necesariamente lo estás volviendo más productivo, o sea, le estás dando un shot de energía, de cortisol muy fuerte que después decae en agotamiento. Y ese mismo concepto se traduce en las habitaciones, en las salas de estar, en cocina, en todo. La clave, el equilibrio, el balance y buenas transiciones. Antes de que Marisol te haga tu pregunta, es decir, lo que yo creo entonces que tú dices del equilibrio, y a veces entonces sucede que hay personas incluso que se enferman, que no se sienten a gusto en los trabajos. Quizás también tenga que ver un poco eso con la iluminación de los espacios, Nubi. Sí, totalmente. Ahí es bueno siempre tener eso que acabas de comentar y lo que estábamos siguiendo la línea de lo que veníamos hablando y reflexionando. Buenos balances, buenos equilibrios, pensar en que un usuario final puede también pensar en la temperatura de color que quiere elegir, bien sea para la tarde, para la mañana, para la noche, según las regulaciones de nuestro organismo. No es lo mismo la luz que vas a necesitar en la mañana que la luz que vas a necesitar en la noche, cuando necesitas más bien luces más rojizas, anaranjadas, y no tiene que ver directamente con el color de la luz, sino que tiene que ver con el espectro de onda, con la longitud de onda. O sea, hablamos de luces anaranjadas o luces amarillentas, más cálidas, se le dice luces cálidas, pero no es por el color en sí, sino es por la longitud de onda. Una luz que sea más azulada tiene una longitud de onda corta, mientras que las luces más cálidas tienen una longitud de onda larga. Para explicártelo gráficamente, ese concepto físico, si tenemos longitudes de onda larga, el tiempo que tarda esa onda
en circular, por decirle así, va a ser largo, ¿no? Entonces el ojo va con suavidad a esa transición. En cambio, si utilizamos longitudes de onda corta, ¿qué pasa? Taca, 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 taca. Entonces, eso es lo que está recibiendo el ojo. Esa longitud de onda corta. Entonces, hace este recorrido en muy cortita distancia, por eso una longitud de onda corta. Y eso es lo que va dañando el ojo. No es porque sea azulada o amarillenta, es por el recorrido de la longitud de la onda. Aquí hay un amigo Marco Terán, que dice que hay una diferencia entre vender a diseñar con luz. Y es verdad. Yo de verdad que este mundo de la arquitectura, Marisol creo que está de acuerdo conmigo, no lo conocía muchísimo, pero es un tema bastante apasionante porque la gente cree que entra una casa o entra un edificio y ya está todo hecho, pero mire ese trabajo tan interesante, que es como yo digo, el trabajo de fisura, el trabajo ese quirúrgico así con un cincelito que hacen personas como tú y personas tan apasionadas como tú, Nubi. Muchas gracias. Pues sí, mira, nos hemos ido al tema de la iluminación porque sí, es un vicio. Qué bueno que tristemente la iluminación la dejamos para lo último, cuando diseñamos, cuando construimos, cuando hacemos una remodelación de una casa, o los arquitectos cuando planifican. Muchas veces se deja, o los constructores, muchas veces lo dejan de lo último en el presupuesto, de último en planificación, y resulta ser que a la hora de que el ser humano se vea afectado o de que un ambiente se vea afectado, la iluminación es lo que primero sale, es lo que primero se refleja, tanto para bien como para mal. Entonces es necesario que la iluminación vaya integrada, y por eso es que este live se llama la arquitectura integrada, porque es pensar no solamente en iluminación, sino la arquitectura como integradora, no solamente de la luz, que es necesaria, sino también de la buena acústica, de una buena armonía en la composición del mobiliario, del interiorismo, de la armonía entre los colores, la armonía entre las texturas, la armonía en las circulaciones. Todo eso hace una arquitectura no solamente estética o funcional, sino una arquitectura pensada en la dinámica humana para mejorar y elevar la calidad de vida. Qué bonito, Marisol, tu pregunta. Bueno, me hubiera gustado estudiar arquitectura, pero eso hay que estudiar demasiado, muchos años, así que lo hago orgánico. No, también, tú sabes que los mejores arquitectos no estudiaron arquitectura. Por ejemplo, Tadao Ando, que es un arquitecto japonés, no estudió arquitectura como tal. Le Corbusier, hay muchos arquitectos que son innatos, la arquitectura tiene que ver mucho con el sentido común, sí, y con el entender cómo funcionan las dinámicas espaciales, cómo funciona la luz del sol, cómo se oculta la luz del sol, hacia dónde miramos, hacia dónde direccionamos la entrada de una casa, hacia dónde colocamos las ventanas, en referencia a la orientación del sol, en referencia a las inclinaciones de un terreno. Mira, tantas cosas que son de sentido común. De hecho, los grandes arquitectos de nuestras culturas prehispánicas, los yecuanas, por ejemplo, ellos hacían unas arquitecturas que de la que yo he aprendido mucho y sigo aprendiendo, porque me encanta ese tema de cómo solaparla, de cómo puros elementos orgánicos te hacen estas casas sociales, familiares, el chapono yecuana, las casas unifamiliares, y estas casas multifamiliares, como es el chapono yecuana, ¿no? Que son viviendas circulares y cuyo centro conecta la tierra con el cielo, no solamente a nivel simbólico, esa belleza de conectar la tierra con el cielo, sino que también sirve para dar un respiro, para que la luz
se distribuya uniformemente en todas las estancias y para que haya una circulación energética. De verdad que, y ellos no fueron a la universidad a estudiar arquitectura. Tengo esperanza, Maribel, tengo esperanza. Pero es una cosa de entender y Sí. de respetar el entorno. Una buena Sí. arquitectura es la que respeta el entorno, respeta el contexto y la que logra adaptarse de manera más armónica. Tanto en uso. Este tema me encanta, Maribel, Sí. porque déjame decirte, mi hija es broker acá en los Estados Unidos y en muchas ocasiones ella me lleva a mí porque tengo algo muy sensible con lo que tiene que ver con los colores, la decoración y el sol, porque casi siempre hay muchas casas que son muy oscuras y cuando la persona entra a una casa, la va a comprar, inmediatamente dice, este es mi hogar, por las luces, el ambiente, las ventanas, y eso yo lo tengo muy, muy, muy pegadito. Por ejemplo, la luz del sol con las plantas. Hay mucha gente que no piensa en eso. Y yo vivo pensando en el sol por las plantas, porque hay plantas que buscan el sol. ¿Cómo tú haces para que una persona, cuando tú le vas a construir una maqueta o lo que decimos en nuestro país, esas casitas chiquititas, para que la persona lo vea, para coger el tip que a esa persona le gusta? Porque yo sé que hay personas góticas que le gusta todo oscuro, todo negro, las paredes, todo, pero ¿cómo tú puedes coger el feeling antes de tú hacer los planos? Está difícil, porque una de las primeras cosas es conocer a la persona, ¿no? Saber cuáles son las intenciones, como bien todos somos, primero que todas las personas son diferentes y también, no solamente en cuanto a gustos, sino también a biológicamente también tenemos, hay personas que duermen más, hay personas que necesitan dormir menos, eso tiene que ver con los cronotipos. Hay gente que es más matutina, hay gente que le encanta despertarse a las 10 de la mañana y si los despiertas antes le dañaste el día. Ay, Esos Dios. son, Ese es mi marido. eso es lo que llaman el cronotipo. Entonces, por eso, si una persona es de despertarse temprano, bueno, ponle la ventana en el este para que se despierte con los rayos del sol. Pero si una persona, pues no, entonces le estás haciendo, le estás haciendo la maldad. Pero, claro, siempre hay ciertas tendencias porque al final del día todos somos humanos y entonces todos tenemos un ciclo circadiano que más o menos va con los días con la luz del día, se activa, ya en la noche tiene que estar bajando las revoluciones y para ya bajar la velocidad y poder dormir tranquilamente. Si vienes de un concierto, si vienes súper activo de la calle, acostarte a dormir va a ser muy difícil, o sea, conciliar el sueño va a ser complicado, porque ya vienes con una activación muy alta. Entonces, es por eso que hago mucho énfasis en lo que es la transición y en conocer a la persona, conocer al cliente, saber qué es lo que le gusta, qué es lo que necesita, cómo es la dinámica familiar, o sea, cómo interactúan ellos como familia, para poder diseñarle la casa acorde a sus necesidades y a sus vivencias. Fabuloso. Y en ese punto tan interesante, porque ciertamente tienen que conocer al cliente, como tú dices, sus gustos, sus necesidades. De pronto la iluminación puede ser un tema, digamos, Nubi, muy costoso de pronto, ¿no? Que la gente dice, ay, no, quítame, porque yo he escuchado esa parte, sí. No, este bombillito no me hace falta aquí, o esta lamparita no me hace falta aquí, y resulta que sí hace falta. ¿Qué consejo le darías tú a la hora de pronto de economizarse un poco en esa parte, o de pronto que sea ese como los ojos realmente que hay que cuidar, y que de pronto, digamos, por así decirlo, que no inviertan en una cosa que de pronto no pudiera ser tan necesaria como si es una buena iluminación? Totalmente importante tu comentario, tu pregunta. Mira, no necesariamente la mejor iluminación es la que tiene las luminarias más costosas, la mayor cantidad de luces, ¿no? Eso lo tenemos súper claro. Entonces,
¿Qué es importante? Una buena planificación, un buen estudio de diseño de iluminación acorde a tomando en consideración las alturas, dónde vas a tener las mesas, dónde vas a tener tus superficies de trabajo, cómo se va a reflejar esa luz no solamente en las superficies horizontales de trabajo, sino en las verticales también. O sea, es importantísimo tener en cuenta que no es un asunto de cantidad de bombillos, es un asunto de tener una buena planificación, un buen diseño. Hay personas que creen que contratar un diseñador de iluminación no, eso me lo hace el electricista, no, eso me lo hace el arquitecto, no, eso me lo hace el interiorista, no, eso me lo hace el que me vende las lámparas, que cuando compro las lámparas me vende el proyecto. Mire, señor, nada es gratis. Si a usted le van a vender una lámpara, usted está comprando esa lámpara, pero que alguien le haga un diseño de iluminación no necesariamente es de cantidad de lámparas, no necesariamente tampoco va a ser lo más costoso, es una cosa que es una inversión que se va a ver en retorno de salud, bienestar, lujo. El lujo que yo veo cuando visito una casa es cuando miro el techo y veo luminaria bien instalada, bien ubicada, no necesariamente la más costosa, pero sí la que está bien ubicada, la que está correctamente discretamente. Una buena iluminación no necesariamente es estridente, puede ser hecha con discreción. ¿Qué tal? Encanta. Marisol, ahora ahí otra pregunta para nuestra querida Nubia. Bueno, Nubia, ¿cómo tú calificas la iluminación en los lugares comerciales y los lugares de hogar? ¿En qué sentido? ¿Cómo los califico? ¿Cómo ¿En qué tú le sentido? puedes decir a las personas? Porque, por ejemplo, aquí tú vas a un supermercado de Publix y todas las frutas se ven brillantes, porque se supone que tiene una iluminación especial para vender la manzana, aunque esté podrida, ¿viste? Pero se ve brillante. Pero en la casa yo no necesito esa iluminación, pero ¿cómo yo hago como persona saber qué luz corresponde? Sí, mira, diste en el clavo, como dicen. Dijiste una cosa importantísima. Esa es la trampa en la que caemos cuando vamos a las tiendas, a los supermercados. Porque cuando nos ponen el pan así, te lo ponen con una iluminación cálida que tú juras que ese pan está recién horneado. Y cuando te ponen la carne, te la ponen con unas luces súper rojizas, así que tú ves esa carne vibrante. Cuando tienes el pescado, te la ponen con unas luces frías, que tú ves ese pescado como, wow, ese pez viene de Noruega. Y cuando ves las frutas, las frutas también te las ponen con la mayor reproducción cromática para que tengas los verdes verdes, los rojos rojos, y si te las tienen separadas por colores, pues bueno, el mismo concepto, ¿no? Las luces frías para los colores fríos, las luces cálidas para los rojos, para las naranjas, para los colores así cálidos. Entonces, pues bueno, eso es algo importantísimo, que es bueno, claro, realzar el producto cuando vendes y todo eso, pero claro, con también criterios éticos y de honestidad. Y yendo a lo que me estás diciendo de la casa, es importante aprovechar que ya hay altas tecnologías en reproducciones cromáticas, es decir, que una misma luminaria o una misma bombillita te hace la reproducción de todos los colores. Estamos hablando que ahora en la actualidad existe un 97% de calidad de reproducción cromática. 97% es bastante. Anteriormente se hablaba de un 80%. Y ya ya se ha subido a 90, 93, 95. Claro, a mayor reproducción cromática, por supuesto, es más costosa la tecnología y bueno, es más costosa la luminaria.
En cuanto a intensidades, en una casa no necesitamos tanta intensidad, como lo comentamos, necesitamos es cuidar las reflexiones, cuidar los deslumbramientos, bueno, tanto en una casa como en todos lados, que las iluminaciones no sean agresivas, pero siempre procurando buenas reproducciones cromáticas sería lo ideal. En el caso, vamos a poner el caso de una autopista. En una autopista de noche, a mí no me interesa saber de qué color es el árbol o de qué color es la casa, porque simplemente si estamos conduciendo en una autopista, con tener una distinción de dónde hay un objeto y dónde no, pues es suficiente. Antiguamente, cuando salieron las luminarias de autopista con temperaturas medias y reproducciones cromáticas altas, entonces la gente le dio un boom por colocar el de noche en la autopista, 3.000, 4.000 Kelvin, 4.500 Kelvin, y eso estamos dañando lo que es la biología de las plantas y los animales que habitan en la calle o en el hábitat normal. Entonces, es jerarquizar para qué queremos utilizar una iluminación. Para un supermercado, ok, reproducción cromática. Para una autopista no necesitamos saber de qué color es el coche que está o el carro que está delante de nosotros. Con distinguir apenas la superficie, los volúmenes, es suficiente. Entonces ahí podemos ser más orgánicos y más armónicos con el entorno. Excelente. Muy bien, excelente. O sea que hay muchos niveles para la iluminación y también mucha intensidad de colores, es lo que entendemos. Nubi, sabemos que has estado en grandes proyectos. Tú estudiaste en Venezuela, emigraste, formas parte de esa diáspora de gente valiosísima venezolana que anda por el mundo. Has trabajado en Dubái con unas grandes compañías de allá de ese país, y también lo has hecho en España. Cuéntanos un poquito de esas experiencias que te han marcado y que tú has dicho, wow, aquí estamos representando la bandera venezolana en alto y nadie lo ha hecho. Aquí está Nubi dando esa cara, que son a veces, como yo digo, caras invisibles, pero caras tan importantes como esto que estamos haciendo ahorita de dar a conocer tu historia, Nubi. Bueno, fíjate, hay proyectos que me han marcado, o sea, que me han gustado hacer, y te digo, que hay proyectos que me pueden causar fascinación, desde una casa con la que logro conectar con el cliente, o simplemente un local comercial con el que también logro conectar. Yo generalmente logro conectar con la intención del proyecto. Y hay proyectos también con los que me he logrado, o sea, de los cuales he aprendido mucho, que son la iluminación de fachada, porque hay que tener como un respeto por el entorno, hay que tener un mensaje claro que decir, donde hay que tener mucha prudencia, porque es de noche, estás como que quieres iluminar la superficie, el local, quieres destacarlo, pero al mismo tiempo es importante como que tener la prudencia, el tener el respeto por el entorno, y entonces lograr ese balance es lo que me enseña cada vez más a lograr ese equilibrio, ¿no? Entre destacar sin agredir, ¿no? Siendo parte de toda una unidad de toda una unidad urbana. Recientemente he estado diseñando una fachada de valor patrimonial en el casco histórico de Madrid. No lo he comentado todavía porque, bueno, está todavía como que en el horno. Pero sí, ya está. O sea, el diseño está listo y ya está a punto ya de ejecutarse. Y ha sido una experiencia súper bonita el tener en cuenta los lineamientos de las regulaciones patrimoniales,
y cómo hacer realzar algo que tiene un valor no solamente patrimonial, sino que también tiene un valor histórico, un valor estético y un valor por ser un ícono dentro del centro histórico de la ciudad. Entonces, conjugar esas cosas y que al mismo tiempo tenga una relevancia y tenga una visibilidad al edificio, creo que es una clave mágica y una clave que me ha fascinado intervenir. Ay, qué bonito, Marisol, felicidades, Nubi. Cuando volvamos a España, Gracias. vamos a darle un recorrido para probarlo, ¿verdad, Marisol? Ya te quiere ir de viaje otra vez, no me parece. Yo aquí las recibo con mucho gusto a las dos. Además, Nubi, la vamos a recibir pronto por acá, por Miami, así que Marisol vas a tener la oportunidad de conocer Amén. a esta Traerla encantadora. a ver las luces de mi casa. Que vayas a ver Claro las que luces de sí. la casa de Marisol y alguna de esas propiedades que ella igualmente ve. También. Además, ahí Nubi le da ese toque plus a esa casa. Marisol, te pregunto para ir terminando, porque Sí. ha pasado ya casi que una hora, aunque no parezca. Ah, mire, que con Nubi se nos fue el tiempo. Ajá. ¿Cómo tú calificas uno de los proyectos que ha durado más tú para poder terminarlo? Uf. He tenido proyectos bueno, que han durado nada más en la fase de diseño, vale, unos mesecitos. Concepto, 15 días. Diseño en detalle, unos mesecitos. Y luego la parte burocrática, eso es lo que más tiempo lleva. Vamos a revisarlo, vamos a ver. Pues Quítame eso la es lo que... ventana, ponme la puerta. No, la parte burocrática, la parte ya cuando está interviene el gobierno, que eso en todos los países parece que es igual. Revisan y vamos a ver, pero no sé cuándo lo revisan, pero bueno, han pasado ya unos meses y todavía no dicen nada. Y bueno, pero fíjate que fuera de juego, ¿no? Ya con esto de la parte muchas veces los proyectos tardan mucho en ejecutarse. Un proyecto, pues surge la idea principal en un año y pasan meses y meses, inclusive años, y todavía se está cambiando, se vuelve, no sé qué, porque hay muchas partes involucradas. La propiedad, sobre todo la propiedad, que a veces no termina de decidir cosas, tantas cosas que hay en juego que retrasan tanto algo, así que hay que armarse de paciencia. Bueno, querida Nubi, ahora que estamos celebrando este mes de la mujer, ¿cómo ha sido para ti este recorrido como arquitecto en un mundo que era más dominado por hombres? Pues es complejo. De hecho, no lo comenté al principio, pero bueno, a mí me encanta también lo que es coordinación entre diseño y construcción, y he estado trabajando mucho en eso. De hecho, es siempre como que he balanceado esa parte. Y ahí es donde se ve más, sobre todo cuando tienes que estar en obra coordinando lo que se diseña a que se ejecute. Es fuerte, no voy a decir que es fácil, sobre todo en los países en los que me ha tocado vivir, que fue Qatar, Emiratos, Bahrein, países del Medio Oriente que no están acostumbrados a ver mujeres, no solamente en una oficina de arquitectura, sino en la construcción, en la obra como tal. Entonces, ha sido como para ellos romper paradigmas. Y bueno, en la iluminación también, ¿no? Cuando te enfrentas con electricistas que no están siempre acostumbrados a ver mujeres que lo manden. bueno, sí, entonces pasa a veces que cuando ven a un hombre ya lo que él diga es, pero cuando llega una mujer a veces uno tiene que demostrarle 1000, 3000 y 4000 veces que una está preparada, que una está diciendo cosas con criterio y que
y que hay una razón por la cual se tienen que ejecutar las cosas de cierta manera. Entonces como que uno tiene que como que de cierta manera argumentar más el por qué tiene que ser así. Lamentablemente, pues eso es la historia. Gracias a Dios ahora ya hay más toma de conciencia y cada vez que una mujer hace las cosas bien, se respeta se respeta el gremio, se respeta, o sea, esto es una lucha histórica. No me gusta decir la palabra lucha, pero bueno, lamentablemente ha sido así. Hay muchos hombres que le encanta trabajar con mujeres porque reconocen que somos metódicas, organizadas, que no nos vamos ahí a tomar la cerveza y que nos vamos sino que más bien nos encanta, que si elegimos esto es porque hay una pasión muy grande detrás de esta elección. Entonces hay hombres que les encanta trabajar con mujeres porque también es un complemento como muy bueno, ¿no? Así que bueno, me siento sumamente orgullosa de ser mujer en esta profesión, de haber tenido la paciencia que se necesita para esto y de defender mi trabajo, porque cuando defiendo mi trabajo estoy defendiendo también el trabajo de las mujeres que defienden, que luchan y que hacen valer su puesto en la sociedad. Es cierto. ¡Qué linda! Eso me encanta. Marisol, tu pregunta para ya terminar, ir cerrando con esta conversa tan potente y tan interesante. Nubia, mis preguntas no tienen filtro al final. Dale. Vamos por un guión. ¿Cómo tú puedes llevar tu trabajo si tienes una pareja? Porque hay veces que las personas como tú se pasan mucho tiempo en los trabajos y dedican mucho tiempo al trabajo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se maneja? Confianza. Esa, por lo general, bueno, también una persona que tiene una ocupación y que tiene una pasión profesional grande, también es bueno que su pareja también tenga esas inclinaciones también y tenga sus propias pasiones. Es bueno que cada una de las personas de las parejas tenga sus propias pasiones, su propia búsqueda, su propio camino, ¿no? Y que al mismo tiempo se entiendan, se respeten, se admiren y bueno, si la persona está, mira que son las 7 y no ha llegado, mira que no sé qué y tal, y lo que hace es sabotearte el trabajo, pues esa no es la persona. Cámbiala. Te desecho inmediatamente. Nubi, para cerrar, tú eres arquitecto, project manager y diseñador en iluminación. Sí. ¿Con cuál te identificas más? ¿Qué es la que realmente es tu pasión? Y hablando de esta pasión, ¿cuál sería ese legado que tú quisieras dejar? Tú sabes que cuando me preguntan eso, yo digo, no lo sé. Pero la respuesta no es que no lo sepa, la respuesta es que yo lo veo integrado. Yo no puedo ver la arquitectura sin la iluminación. Yo no puedo ver la iluminación si no tengo integrada la arquitectura. Y no puedo ver la arquitectura y la iluminación si no tengo ese trabajo de project manager integrado en estas profesiones. Porque afortunadamente, bueno, me he nutrido las tres como que a la vez, porque un iluminador, si no entiende arquitectura, lo va a llevar mal. Un arquitecto, si no entiende la iluminación, la va a llevar mal. Y si no sabes hacer esa coordinación o esa gerencia de proyecto, todo el esfuerzo se va a ver perdido, porque es importante que lo diseñado se continúe, se lleve ese seguimiento hasta la ejecución de la obra para garantizar el resultado óptimo. Excelente. Y el legado, ese legado que tú de pronto quisieras dejar a través de tu trabajo como arquitecto y diseñadora e iluminadora. Bueno, hace unos años, ya hace como unos 7 años, yo tomé la decisión de hacer el doctorado.
Y el porqué del doctorado era porque quería organizar la información que yo iba recabando, las reflexiones que yo iba que iba teniendo, y toda esa serie de como mis microdescubrimientos que yo los considero como unos tesoros, los quería dejar registrados como en un escrito o de una manera organizada, y por eso es que decido hacer el doctorado, para que si alguien pueda nutrirse de eso, pues bueno, encantada. Yo comencé con el doctorado con una visión muy arquitectónica y urbana, y la iluminación como integrador de ese espacio público o del espacio individual de la arquitectura, y cómo se vinculaba ese espacio individual, arquitectónico, con el espacio público, urbano. Y de allí el factor humano cobró mucha vida. Y ahí fue cuando comencé a ver la iluminación no solo como parte visible que nos da visibilidad o seguridad, sino también analizar los aspectos no visibles de la luz, con lo cual me metí, como dice, me metí en un jardín o me metí en camisa de 11 varas, porque empecé a ver las respuestas neuronales que la luz produce en los seres humanos o en los seres vivientes. Y comencé también a tomármelo en serio, a analizar eso con médicos, oftalmólogos, biólogos, a leer sobre análisis que se han hecho sobre eso y bueno, a profundizar en todo lo que es la luz y las respuestas neuronales. Y eso es lo que de eso es lo que está tratando mi tesis, todo lo que es esa parte, lo que es la neuroiluminación. Wow, interesante, porque ya como dijiste al comienzo, todo tiene que ver con, pues igualmente la iluminación tiene que ver con tu salud física y tu salud mental. Marisol, no sé si tienes una pregunta en el tintero por allí para cerrar, o nos despedimos. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Se lo dejo a ustedes, o tú, Nubi, que quieras decir unas palabras finales para esas mujeres y hombres también que te están escuchando y que quieren decir: wow, esta bandera que estoy sacando y este mensaje potente para ustedes, tanto profesional como ser humano? Lo que quiero es que Nubia, antes de que se despida el programa, diga su página, donde podemos también aprender de todo esto que tú estás hablando, tus redes sociales, porque mucha gente seguro que quiere saber más de ti, y esto fue muy cortito, y entonces queremos exprimirte todo ese conocimiento. Bueno, la página es Arquifábrica, la página web, y el Instagram mismo, Arquifábrica 1. Y bueno, yo quería comentarles, bueno, una vez más darle las gracias por tenerme. Para mí ha sido todo un privilegio, un honor, un gusto, y con mucha emoción estar aquí compartiendo esta ventanita hacia el otro lado del planeta, en la Nota Latina, y contigo, Marisol, también. Y bueno, pensar que por favor no dejemos la luz de último, no dejemos la iluminación a lo último. La luz es importantísima, es una de las cosas, primero es lo que eleva cualquier vivienda, cualquier centro comercial, cualquier espacio, lo eleva a nivel de lujo, pero no es un lujo nada más, un lujo por el tema económico, es un lujo para el bienestar humano, es un lujo en todo el sentido de la palabra. La iluminación de verdad que es algo que hay que considerar en todos los aspectos de nuestro habitar, y que cuando compremos una luminaria, cuando compremos una lámpara, cuando compremos una bombilla, lo hagamos con plena conciencia de que estamos comprando algo para nosotros, para disfrutarlo y para que nos dé bienestar. Excelente. Bueno, y como dicen, sin luz no hay nada. Yo creo que cuando creó el mundo dijo: hágase la luz, porque sin luz no se podía nada, todo estaba en tinieblas y todo hay que estar conectado siempre con la luz. Así que con estas luminarias que tengo aquí y con las luminarias que se conectaron
dejamos este programa. Muchísimas gracias, mi querida y amada Nubi. Que Dios siga bendiciendo tu camino y que pronto veamos así en una luminaria ese nombre tuyo, creando espacios e integrando comunidades en España y en otros lugares del mundo. Eres un orgullo venezolano. Así que... Ay, y ustedes también, así que gracias, besos para ustedes y para todos los que están aquí compartiendo con nosotros, por sus comentarios, gracias, y bueno, estamos en contacto. Y te esperamos en Miami. Te esperamos en Miami. Chao, gracias. Las quiero. Chao.